Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Duda Tigre Cristian Enrique. Soy del cuarto de electromecánica B. Mi tema es el motor de corriente continua. Bueno, como primer punto tenemos el fundamento del motor de corriente continua. Se dice que un motor de corriente continua es una máquina capaz de transformar energía eléctrica suministrada de forma de corriente continua en energía mecánica, perdón. También se dice que es una máquina reversible, es decir, que puede funcionar como motor y generador. La diferencia entre como digo, generador y motor es que cuando es como generador transforma la energía mecánica en eléctrica, y como motor transforma la energía eléctrica a mecánica. La mayor parte de las veces las máquinas de corriente continua se emplean como motor, ya que la producción de energía eléctrica se genera en forma de corriente alterna, y en caso de necesitar una corriente continua resulta más económico transformar la corriente alterna en continua. Bueno, como otro punto tenemos el funcionamiento de este motor de corriente continua. Bueno, los imanes permanentes producen campos magnéticos débiles. Esto quiere decir que tienen una escasa aplicación en máquinas industriales, donde se requiere una potencia considerable. Por ejemplo, el campo magnético necesario en un motor eléctrico se obtiene a partir de electroimanes. Bueno, también, como vemos en la imagen, el motor consiste en dos partes: el estator y el rotor. El estator, como ya sabemos, es la parte fija de la máquina, y el rotor es la parte móvil de la máquina. Bueno, el estator generalmente comprende el circuito eléctrico por la cual circula una corriente que dará lugar a la creación del flujo magnético, o sea, electroimán. Este circuito eléctrico se denominará desvanado inductor. El rotor, como ya dije anteriormente, es la parte móvil de la máquina. Este generalmente comprende un núcleo donde va enrollado a un circuito eléctrico, la cual va a intercambiar con el flujo magnético del inductor, que produce el giro del conjunto, y este circuito se lo denomina devanado inducido. Bueno, como otro punto ya tenemos la clasificación de motores en corriente continua. Y bueno, como tenemos en la primera, es la excitación independiente. Bueno, se dividen entre dos partes: entre la desexcitación, la de excitación independiente, y los autoexcitados de en serie, derivación o shunt o compuesto. Como primer punto tenemos la desexcitación independiente. Bueno, se dice que este motor, la excitación está conectada a una fuente de tensión independiente, de modo que no acusa las variaciones de carga que producen en el inducido. Debido a esto, el motor es muy estable y tiene un par de arranques muy elevado, y su velocidad prácticamente es constante y fácil de controlar. Se utiliza en motores de pequeña y gran potencia. Bueno, una de las principales aplicaciones que podemos utilizar este tipo de motor es extrusión de plástico, goma, desenrollado de bobinas, retrocesos rápidos en vacío de ganchos de grúas y máquinas de cerrar, torneado, taladro de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con la clasificación. Como otro punto tenemos la excitación en serie. Eh, bueno, eh,
En este motor de excitación en serie es donde circula la misma intensidad porque la misma palabra lo dice, es en serie y por eso conduce la misma intensidad. Y el arrollamiento de la excitación está formada por pocas espiras de hilo grueso que ofrecen baja resistencia al paso de la corriente. La principal característica de este motor es que su velocidad varía en función de la carga. Si conectamos una carga muy pesada, el motor se frena, sin embargo, con una carga ligera se acelera. Esta es su principal característica de este motor en serie. Bueno, como otro punto tenemos el motor de excitación derivación. Bueno, el devanado de la excitación consta de muchas espiras finas que presentan una gran resistencia al paso de la corriente. Se dice que las bobinas del inductor están conectadas directamente a la red y en paralelo con el inducido, de modo que no se verán afectadas a las variaciones de carga que puede tener el motor. La velocidad de este motor es prácticamente constante y una de sus características es esta característica hace que sea idóneo para máquinas que tengan que trabajar a velocidad constante, incluso en vacío. Este tipo de motor se puede utilizar en máquinas, herramientas, ventiladores, bombas, etc. Como otro punto, el siguiente punto tenemos el motor de excitación compound, o también se lo dice compuesto. El motor compound es una combinación entre el motor serie y derivación, de forma que reúne las ventajas de los dos tipos de motores. El devanado de la excitación se divide en dos trozos. En uno, las espiras son pocas y gruesas conectadas en serie con el inducido y se denomina devanado serie. Y el otro son numerosas y delgadas conectadas en paralelo y se denomina devanado de derivación. Por eso se llama compuesto, porque se mezcla los dos tipos de motores que vimos anteriormente. Bueno, tiene dos aparte del compuesto, como es motor compound aditivos, motores compuestos aditivos, es lo mismo. Se dice que estos motores, el campo magnético resultante es la suma de los campos magnéticos correspondiente al devanado en serie y del de derivación. Aunque el flujo en el devanado serie sería mucho y no hay peligro de embalamiento, ya que el devanado de derivación se encarga de mantener un valor de flujo constante de vacío a plena carga. Bueno, como último tema tenemos el motor compuesto pero diferenciales. El motor compuesto diferencial el flujo resultante es la diferencia entre los flujos de devanado en serie y de derivación. El mayor flujo obtendrá cuando la máquina trabaja en vacío sin carga, ya que en este caso no pasa corriente a través del devanado serie. Y cuando se conecta a una carga, la corriente que absorbe el inducido aumenta y se crea un campo devanado y un devanado serie que se opone al devanado de derivación, con el cual el flujo total disminuye. El motor compound diferencial tiene muy pocas aplicaciones por peligro que corre embalarse en cargas elevadas. Bueno, esta ha sido toda mi exposición, profesora. Muchísimas gracias.